Vamos a tener en esta mañana una lectura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintiendo hambre, se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Voy a tener que pedir disculpas a los que asisten a la escuela dominical, porque algo de lo que se trasluce en la meditación de esta mañana está relacionado con ella. Pero bueno, hay también mucho más. Y es que estos 4 domingos hemos estado tratando en la escuela dominical las funciones de la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? Y el primer asunto tenía que ver con la adoración. Y ahí nos hemos quedado y ni siquiera la hemos desarrollado del todo. Pero bueno, hemos cerrado el ciclo. Hemos partido de cuál es el significado de la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia y qué entendemos por iglesia cuando pronunciamos esta palabra? Y hemos tomado como punto de partida los textos de Hechos 15, 22 y 19, 35, del 35 al 40, en los que, simplificando, nos encontramos con una palabra griega, eclesia, que en el primer texto se traduce como iglesia, porque se está refiriendo a las iglesias cristianas de aquella época, y en el segundo, en el 35 al 40, se está refiriendo a la asamblea de los ciudadanos de Éfeso para tratar el problema que habían generado Pablo y sus apóstoles con los mercaderes de la diosa Diana, Diana de los Efesios. Y hemos hecho una comparación. Es decir, si eclesia es la asamblea de los ciudadanos de una ciudad griega, de un reino de este mundo, cuando se utiliza entre nosotros la palabra iglesia, ¿qué estamos señalando? ¿Solo un edificio? ¿Solo una agrupación de cristianos por razones de afinidad doctrinal? ¿Por razones de distribución territorial? Pues si nos atenemos a lo que realmente significaba aquella palabra en aquellos momentos, tenemos que decir que es una reunión de los ciudadanos, no de una ciudad griega, sino del reino de los cielos. La iglesia es la asamblea, la reunión de los que somos ciudadanos del reino de los cielos. Es un reino que no es equiparable, desde luego, a ninguno de los reinos de este mundo, y entre cuyas características
se cuenta la de tener un rey y señor de señores, un rey que, por así decirlo, es mucho más rey que cualquier otro rey o manda más de este mundo, pero que es diferente, muy diferente a cualquiera de ellos. Y un reino que exige a sus ciudadanos, y un reino que exige que sus ciudadanos tampoco sean como los ciudadanos de los reinos de este mundo. He traído esta lectura como base de la meditación esta mañana, porque normalmente enfocamos las tentaciones de Satanás a Jesús al inicio de su ministerio como tres tentaciones diferentes que no están relacionadas entre sí, pero la realidad es que es una única tentación. No hay tres tentaciones. De fondo y de verdad no hay nada más que una. Las otras dos, las dos primeras, son solo complemento de la tercera. Es como un ir preparando el terreno para la tercera y luego veremos por qué. En la primera, Satanás le pide a Jesús que convierta las piedras en pan. No se trata de convertir solo piedras en pan a la luz de la tercera tentación. No se trata solo de satisfacer su hambre convirtiendo una piedra o dos en un pan y ya pudiera comer un día hasta que saliera de allí y pudiera comer junto con sus discípulos u otras personas. Tenemos que entender este pan como dar de comer a la gente, como si habláramos de la capacidad de Dios, de Jesús de demostrar que era Dios porque era capaz de dar aquello que los reyes, los emperadores daban y de lo cual se gloriaban. Porque no hay rey en la antigüedad que no se gloríe y que no se alabe por haber dado sustento y haber dado prosperidad a su pueblo y a sus súbditos. Y es una constante en todos los reinos de la antigüedad encontrar estelas funerarias o monolitos en los que se alaba pues, al faraón de turno o al emperador de turno por haber conseguido riquezas para su pueblo. En la segunda se le pide una señal portentosa. Una señal portentosa que consiste básicamente en que el cielo se abriera y descendiera una legión de ángeles para salvarle de una grave dificultad, para resolverle algún problema. Pero igual, no es solo una tentación que vaya en el sentido personal de que Jesús se cayese y como cuerpo mortal pues se diera un trompazo y allí se quedara malherido. Se trata de que Jesús mostrara un prodigio, mostrara que estaba relacionado con el poder de lo alto. Que Jesús, lanzándose, evidenciara, acreditara que el cielo iba en su auxilio. Y en la historia nos encontramos con cosas muy sugerentes en este sentido. Por ejemplo, ya sabéis que la estrella que anunció el nacimiento de Jesús a los sabios de Oriente. Pero es que en los libros de historias se fabula con que las gentes, cuando nació Julio César, vieron también una estrella. Había un interés por hacer de aquel líder, de aquel político, un personaje casi divino relacionado con el cielo. Y qué mejor relación que del cielo bajaran ángeles y detuvieran a aquel que iba camino de estrellarse y lo posaran suavemente sobre la tierra sin sufrir ningún daño
ni ninguna lesión. Y en la tercera, la tentación ya es totalmente explícita. Le mostró los reinos de este mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Es, por así decirlo, el colofón. Yo casi me aventuraría a decir que si Jesús hubiera caído en las dos anteriores, probablemente ni siquiera se hubiera llegado a esta tercera, porque Satanás ya hubiera conseguido lo que pretendía. Pero aquí se explicita, y ya es la máxima tentación. Es decir, es que te voy a dar todo el poder. Vas a ser emperador, vas a ser rico, vas a tener el dominio sobre las gentes y sobre los pueblos. Pero eso sí, me tienes que adorar para que yo te lo dé. Y es que, no sé si los que venís a la escuela dominical ya podéis establecer relaciones, pero este pasaje está íntimamente relacionado con Apocalipsis capítulo 13. Allí se nos habla de Satanás, representado por el gran dragón. Se nos habla de su lugarteniente, de la bestia. Y se nos habla de una segunda bestia que se encarga de convencer a las gentes para que adoren a esa bestia terrorífica de 7 cabezas y cuerpo de depredadores entremezclados, que no, una parte es oso, otra parte es águila, otra parte el león. Se encarga de esa función. Hay un episodio que ha quedado recogido en la historia de un rey de Armenia que tenía problemas en su reino para mantenerse como rey y acudió a Roma en tiempos de Nerón para que éste le apoyase y le diera su parabién. Y fue a Roma y se presentó, pero le dijo: soy fulano de tal. Bueno, eso Nerón ya lo sabía. Dice: vengo a adorarte como mi Dios. Eres mi Señor. Mi suerte depende de ti. Y Nerón tranquilamente le responde, pues que hace bien. Le dice: haces bien, porque soy yo el que te puede dar el poder, el que te puede coronar, el que te puede hacer rey. Haces bien. Esto es lo que en paralelo se está reflejando. Satanás en el Apocalipsis se nos muestra su acción a través de bestias. Aquí vemos su acción, su intento de acción reflejada con el propio Jesucristo. Quiso someterlo, por decirlo de alguna manera, y perdonadme la expresión porque puede ser una energía, pero de la perspectiva de Satanás, lo que Satanás pretendía con Jesús era lo mismo que Nerón con Tirídates: ser su Dios, para que hiciera lo que él quisiera. Eso es lo que nos enseña este pasaje, pero nos enseña también la respuesta de Jesús. Esa era la tentación del poder real. Pero Jesús nos muestra que hay una manera de ser rey, de ser señor, de ser rey de reyes y señor de señores, que no es a la manera de este mundo, que es otra muy distinta. Hay un detalle muy importante. En el Evangelio de Lucas, el discurso programático de Jesús se coloca justo después del relato de las tentaciones. Lucas quiere poner de manifiesto que aunque Jesús no haya convertido las piedras en pan,
no quiere decir que Jesús se desentienda de las necesidades de la gente. Y justo después de esa tentación, Lucas nos dice unas cuantas cosas acerca de lo que se conoce normalmente como el discurso programático de Jesús. Y podemos ver por el desarrollo de los evangelios que Jesús hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Pasó su vida terrenal haciendo bienes, dio buenas nuevas a los pobres, sanó a los quebrantados de corazón, pregonó libertad a los cautivos, dio vista a los ciegos, liberó a los oprimidos y predicó el año agradable del Señor. Eso es poder. Nerón, por mucho que quisiera, no pudo, ni nunca ningún líder podrá hacer todo esto. Por otro lado, tenemos que Jesús se compadeció de la gente que le seguía cuando tuvieron hambre. ¿Y qué hizo? No los dejó abandonados a su suerte. Aunque le dijo a Satanás que no convertiría las piedras en pan, él dio alimento para aquellas personas. Pero no lo hizo en plan del poderoso, en plan del rey que se cree y que está orgulloso y disfruta de su soberbia diciendo lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Lo hace de manera humilde. Son unos pocos panes y unos pocos pececillos. Y él no dice, aquí estoy yo voy a solucionar la papeleta. Manda a buscar qué recursos había. Y cuando le entregan los recursos, él lo que hace es cogerlos y orar a su Padre, ponerlos en manos de Dios, y hubo alimento para todos. Dios no se entiende, Jesús no se entiende de las necesidades de la gente, pero aquel episodio tuvo también su paralelismo con lo que Jesús le respondió a Satanás, de que no quería ser rey de este mundo, porque según el Evangelio de Juan, las multitudes fueron a él y Jesús entendió que querían hacerlo rey. Y Jesús se dio el bote. No se quedó. Renunció a que las gentes lo hicieran rey a la manera de este mundo. Estas dos facetas, señales milagrosas, portentosas, incluso señales que vienen del cielo, es lo que encontramos en el capítulo 13, cuando se nos narra qué es lo que hace la bestia que sube del mar. Hace prodigios, la bestia de la tierra, el aparato de propaganda, su auxilio político y social, ideológico, maneja todas estas cosas para hacer de aquella persona un líder sin igual. Un líder que no tiene parangón y consigue que las gentes vayan en pos de ellas y lo adoran. Por eso Jesús dice no a ese tipo de poder. El reino de los cielos es otra cosa. Podríamos decir mucho acerca de lo que es el reino de los cielos, pero en esta mañana solamente voy a decir algo que encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Insisto, y no es que Dios se esté desentendiendo, ni Pablo diga que es lo mismo que tengamos comida que no. Pero lo que está diciendo es que no podemos adorar a ninguna persona porque entendamos que es un ser poderoso y casi un ser sobrehumano. Y si tenemos un reino que es de naturaleza, con un rey o un Mesías que es de esta naturaleza, tendremos que preguntarnos qué naturaleza o de qué naturaleza tenemos que ser nosotros, ciudadanos de este reino. Pues tenemos que ser también a semejanzas de nuestro rey y de nuestro reino. No podemos rehuir ninguna de las características que nos muestra Jesús en las Escrituras. Hemos de rechazar
la violencia en cualquiera de sus formas. Debemos rechazar la que se manifiesta como bélica o armada, pero también tenemos que rechazar cualquier otro tipo de violencia, la de género, la étnica, la otra, la de más allá, la psicológica, hasta llegar a la injusticia, que no deja de ser otra forma de violencia. Jesús nos enseña que está siempre al lado de reflexionar y ver si nosotros mismos u otros grupos de cristianos aquí nos apartamos de esta manera de ser de Jesús y nos convertimos en negacionistas de estas lacras de los reinos de este mundo. Y también tenemos que tener muy presente que debemos relacionarnos con nuestro Padre de la misma manera que se relacionó Jesucristo. Era inseparable de su Padre. Nosotros tenemos que ser inseparables de nuestro Rey. Y si Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros no es que tengamos que tener una muerte vicaria. Eso ocurrió una vez y para siempre. Pero tenemos que tener lo mismo que Él, una relación comprometida. Una relación que se manifieste en un servicio y en un culto leales, en los cuales nos volquemos con todo nuestro ser. Porque Dios es inigualable, está por encima de los poderes de este mundo. Y no es que se haya entendido y haya dejado abandonado a este mundo a su sola suerte, es que el reino de Dios no es como los reinos de la tierra. Y eso es lo que quiere también decir Jesús cuando dice que mi reino no es de este mundo, que no es como el reino de este. Apocalipsis capítulo 13 lo señala. Allí los que adoran a la bestia, los que adoran al poder político de aquel momento, el emperador romano y los reyes de la época, decían, se expresaban con una pregunta: ¿quién como la bestia? Si sustituimos bestia por el pronombre personal, podríamos decir, ¿quién como ella? Es lo más de lo más. ¿Me queréis decir qué cantamos nosotros? ¿No tenemos una canción que empieza así, además? ¿Quién como él? ¿Quién como él? Pues, si Tirídates estaba dispuesto a darlo todo, porque Nerón había sido para él su Dios, ¿cómo no vamos a estar nosotros dispuestos a darlo todo para quien es nuestro Dios, nuestro Rey y Señor de verdad? Como dicen o decíamos los chavales antiguamente cuando éramos pequeños, de verdad, de la buena. Ese es nuestro Dios y nuestro culto tiene que manifestarse la ofrenda, la alabanza, la adoración. No es solo el culto como servicio litúrgico, es ese culto, esa lealtad, ese compromiso, esa devoción, esa veneración que tenemos hacia nuestro Dios y que nos acompaña en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque si es así, entre otras cosas, muchas, pero ya que estamos hoy aquí en el culto, lo voy a decir así. El culto también debería ser, en su expresión litúrgica aquí y ahora, un servicio de expresión de compromiso y de lealtad con nuestro Dios. Pues que Él nos ayude para que así sea.